Kodak no fue asesinada por el futuro. Kodak lo parió con sus propias manos, y después lo encerró en un cajón como si fuera una criatura demasiado peligrosa para salir al mundo. Esa es la herida de esta historia. No la de un gigante sorprendido mientras dormía, sino la de un imperio que vio venir la tormenta desde su propia ventana, escuchó el trueno, sintió el aire cambiar, y decidió seguir sirviendo la cena como si nada ocurriera. Porque en 1975, dentro de sus laboratorios, un ingeniero llamado Steven Sasson construyó el primer prototipo de cámara digital. Sí, dentro de Kodak. El mismo reino del carrete, del papel fotográfico y del revelado químico, fue también la cuna silenciosa de la máquina que algún día volvería obsoleta su corona. Y ahí, exactamente ahí, comenzó la tragedia. Aquel prototipo no era elegante ni veloz. Era torpe, pesado, casi un artefacto de otro planeta. Capturaba imágenes electrónicamente, las guardaba en cinta y necesitaba un sistema enorme para mostrarlas. Pero lo importante no era su apariencia. Lo importante era la señal. Era una grieta diminuta en el mármol de un imperio. Una advertencia temprana. Un destello del mañana. Kodak no podía decir que no sabía. No podía alegar sorpresa. El futuro no llamó a su puerta. Trabajaba dentro del edificio, bajo su propio techo, respirando el mismo aire que sus ejecutivos. Y sin embargo, en vez de convertirlo en una bandera, lo trataron como una rareza de laboratorio, una curiosidad técnica, un juguete brillante al que todavía no convenía tomar demasiado en serio. Ese fue el primer error. No confundir una chispa con un incendio, hasta que ya era demasiado tarde. Durante los años 80 y 90, Kodak seguía siendo una fortaleza. Su negocio químico no era una fuente de ingresos, era una mina de oro que parecía infinita. La película, el papel, los químicos, los laboratorios, todo formaba una maquinaria cerrada y extraordinariamente rentable. Cada fotografía era una pequeña moneda cayendo en la misma caja. El modelo no solo funcionaba, seducía. Tenía márgenes altos, procesos conocidos y una sensación de control casi imperial. Frente a eso, lo digital parecía incierto, frío, menos rentable, incluso incómodo. Apostar fuerte por esa tecnología significaba aceptar una verdad insoportable. El próximo gran negocio de Kodak iba a devorar al negocio que la había convertido en leyenda. Y muy pocas compañías maduras aceptan convertirse en verdugos de sí mismas sin temblar. Pero el mercado no iba a esperar a que Kodak encontrara valor para hacerlo. Ahí nace la gran trampa. El problema no era técnico. Kodak tenía ingenieros, patentes, talento, dinero y una señal clarísima del cambio. El problema era estratégico, casi psicológico. Su sistema estaba diseñado para proteger lo que ya producía efectivo, no para prenderle fuego antes de tiempo. La empresa veía el futuro como una amenaza a sus márgenes, no como su siguiente piel. Y cuando una organización se enamora demasiado de su reflejo, termina confundiéndolo con su destino. Kodak seguía mirando el mundo con ojos bañados en químicos, mientras la imagen comenzaba a convertirse en otra cosa. Un flujo electrónico, un archivo, un dato, una corriente que ya no necesitaba película ni laboratorio para existir. El lenguaje visual estaba cambiando de alfabeto, y Kodak seguía aferrada a la tinta del siglo anterior. La grieta se volvió abismo cuando la compañía intentó hacer lo imposible: controlar la velocidad de una revolución. Kodak actuó como si pudiera administrar la migración al mundo digital con la delicadeza de un relojero, protegiendo el negocio antiguo mientras tanteaba el nuevo. Pero la tecnología rara vez avanza al ritmo de la nostalgia. La fotografía digital no era solo una cámara diferente, era una cadena de valor completamente nueva. El centro del negocio dejó de estar en el material fotosensible y se desplazó hacia sensores, memoria, software, pantallas, compresión y conectividad. Ya no ganaba quien vendía el rollo, sino quien dominaba el ecosistema. La imagen dejó de ser objeto y se convirtió en flujo.
Y mientras el mundo aprendía a capturar, guardar, editar y compartir en segundos, Kodak seguía calculando cómo no herir demasiado a su vieja vaca lechera. Esa prudencia, que parecía inteligencia, terminó siendo anestesia. La cultura interna tampoco ayudó. Kodak había sido moldeada por décadas de excelencia industrial, química, impresión, distribución física, procesos, control. Pero el futuro exigía miniaturización, electrónica, integración con computación y una lógica mucho más veloz. Era como pedirle a una catedral que aprendiera a moverse como un dron. La compañía intentó traducir su grandeza analógica al idioma digital, pero llegó con acento viejo a una conversación que ya se estaba acelerando. Y mientras tanto, afuera, otras empresas levantaban el nuevo mapa de la imagen. Primero llegaron los sensores, después, el almacenamiento y la edición digital. Luego, Internet convirtió cada fotografía en un mensaje instantáneo. Y finalmente, los teléfonos inteligentes metieron cámara, software y conectividad en un solo objeto cotidiano, pequeño como una llave y poderoso como una imprenta de bolsillo. En ese nuevo mundo, Kodak ya no era el centro del relato. Apenas era un hombre famoso tratando de encontrar una silla cuando la música casi había terminado. Lo más doloroso es que la empresa no estaba ciega. Estaba atrapada en una forma de ceguera elegida. Sabía que lo digital erosionaría la película. Sabía que el laboratorio perdería poder. Sabía que el valor se movería de la química al código. Pero defender el negocio presente seguía pareciendo más racional que sacrificarlo por una promesa futura. Esa es la lógica venenosa del corto plazo. Te ofrece calma hoy y te cobra el precio mañana con intereses. Kodak eligió esperar, mejorar un poco el presente, exprimir un poco más la vieja maquinaria, confiar en que el cambio podía administrarse. Pero el cambio no era un huésped educado, era una marea. Y las mareas no negocian con las murallas. Cuando Kodak quiso correr, la playa ya había desaparecido bajo sus pies. Entonces llegó el golpe final, no de un solo día, sino como el crujir de una estructura que se rompe por dentro mucho antes de caer. La marca seguía viva en la memoria del mundo, pero la frialdad de los números ya contaba otra historia. Kodak comenzó a vender activos y patentes, como una casa antigua que va arrancando sus propios candelabros para apagar la luz. El deterioro no era simbólico, era estructural. Su negocio histórico se desmoronaba mientras el nuevo valor de la industria se concentraba en otros lugares, en otras manos, en otras pantallas. Y en 2012 llegó una escena brutalmente irónica. Kodak dejó de vender cámaras digitales. Según reportes de la época, salir de ese negocio le ahorraría más de $100 millones al año. 100 millones no eran una cifra, eran el peso de un ancla. La empresa que había construido el primer prototipo digital terminaba abandonando la misma categoría que había ayudado a crear. El inventor se retiraba del escenario que él mismo había iluminado. Poco después, el 19 de enero de 2012, Eastman Kodak y varias subsidiarias en Estados Unidos solicitaron bancarrota. Y con ese gesto no solo cayó una compañía, cayó una ilusión profundamente humana. La idea de que ver el futuro es suficiente para sobrevivirlo. No lo es. Kodak vio el futuro, lo tocó, lo inventó, pero eligió defender el pasado porque el pasado seguía pagando las facturas. Y ahí está la lección que duele como metal frío en la lengua. Muchas veces las empresas no mueren por falta de talento, sino por exceso de apego. No las destruye la ausencia de señales, sino el miedo a obedecerlas. Kodak no perdió por ignorancia, perdió porque no quiso canibalizar su presente antes de que el mercado lo devorara por ella. Y esa clase de error no pertenece solo a la fotografía. Es un espejo para cualquier negocio, para cualquier líder, para cualquiera que confunda comodidad con permanencia. Y hasta aquí llegamos. Ahora te confieso algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la voz invisible que tejió esta historia cuadro por cuadro. Y como toda IA en entrenamiento,
A veces puedo tener pequeñas alucinaciones, o resbalar con algún dato en la niebla de la información. Si notaste algún error, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar la puntería. Y si este viaje te atrapó, suscríbete, dale like y vuelve. Prometo seguir contando historias donde el futuro entra por la puerta, y no siempre sale intacto.